Bueno, este autor, este autor, como señalaba el profesor Fernando, es muy interesante, es muy importante para la sociología actual, pese a que es un autor del siglo XX. Es una obra compleja que tiene muchas, digamos, características interesantes, digamos. Es como que fue un autor que abordó muchos temas desde el punto de vista sociológico. Creó también una perspectiva, digamos, una perspectiva sociológica muy interesante, como decía el profesor, de integración, digamos, que rompe con ciertos esquemas que venían de la sociología anterior. Y tiene una particularidad, es un autor que tuvo una recepción tardía, si bien tuvo una vida muy larga, ahí se ve, 1897, 1990, él nació en Breslavia, una ciudad de Silesia, en Alemania, pero que actualmente esa ciudad queda en Polonia, ¿no? Porque después de 1945 eso quedó en Polonia. Eh, Era de una familia judía, el padre era un empresario textil y, digamos, sufrió los avatares del siglo XX, ¿no? En Europa. Él participó en la Primera Guerra Mundial, siendo muy joven, y después, bueno, tuvo que hacer frente a las persecuciones, como era de origen judío, él tuvo que hacer frente a las persecuciones del nazismo y se trasladó a Francia, luego a Inglaterra, y eso explica también que su obra haya tenido también una recepción tardía, porque el libro que nosotros vamos a ver hoy, primero vamos a hacer como una introducción, pero este libro que es muy importante se llama El proceso de la civilización, es un libro que es su tesis doctoral, él la presenta en el 39, la presenta antes, pero la publicación es del 39. Y bueno, ahí fue el año que empezaba la guerra, se publicó en Suiza, pero no tuvo conocimiento ese libro y después, bueno, se pudo trasladar, dijimos, a Francia, después a Inglaterra, y recién en la década del 60 se empieza a conocer la importancia de la obra de él, ¿no? Y como tuvo una vida larga, bueno, después siguió haciendo muchos aportes, ¿no? En el campo de la sociología. Es digamos, acá podemos tener como una pequeña síntesis, ¿no? Eh, Él hizo un aporte muy importante para conocer el desarrollo de la sociedad occidental, ¿no? Él tiene también una visión histórica. Está centrado también digamos, su sociología tiene que ver también con la explicación de la modernidad, ¿no? Al igual que Weber, al igual que Simmel y otros sociólogos alemanes, eh, tiene una perspectiva que busca situar eh, la sociedad dentro, digamos, de los cambios en la larga duración, ¿no? Entonces, él va explicando históricamente las grandes transformaciones sociales para llegar a ver cómo se conforma la modernidad. También trabajó, digamos, el hecho de haberse estado moviendo, ¿no? El paso él en Alemania no estudió sociología, digamos, en Breslavia él medicina, estudió medicina, no culminó sus estudios, pero eso fue una influencia muy importante en su formación sociológica, ¿no? Haber estudiado medicina. Y también estudió filosofía, ¿no? Estudió filosofía con un filósofo que se llamaba, también muy importante, de esa misma ciudad, Cassirer, Ernst Cassirer. Y después, bueno, cuando se trasladó a la zona oeste de Alemania, tomó contacto con Mannheim, otro sociólogo beberiano importante de la sociología del conocimiento, y también integró los círculos donde estaba la viuda de Weber, o sea que él también tiene como una formación weberiana en sociología.
Eh, esa, digamos, esas características, ¿no? de haberse movido y haber recibido distintas influencias fue muy importante en su obra, ¿no? El hecho de haber, como les decía recién, ¿no? Haber tenido conocimiento de lo que es una disciplina como la medicina en el estudio del ser humano desde otra perspectiva fue importante. Entonces, y él logra hacer una síntesis porque también al conocer Inglaterra, bueno, manejaba varios idiomas y logró hacer como una integración hasta lo que era en la década del 30, los principales desarrollos de la sociología de Francia, digamos, de Inglaterra y de Alemania, ¿no? Que son los ámbitos donde él se movió. Eh, Hay que decir también que, como yo les decía recién, ¿no? Una vida tan larga, digamos, y tan productiva en la investigación sociológica, tiene que ver con sus aportes en lo que es el desarrollo de Occidente, que es lo que vamos a ver hoy, digamos, en su perspectiva sociológica, pero también tiene libros muy importantes en lo que es la sociología del deporte, la sociología del ocio. Tiene un libro que se llama Ocio y Deporte en el proceso de la civilización. Acá, por ejemplo, podemos ver parte de su obra traducida al castellano. Tiene, también estudió las relaciones de género, ¿no? Tenía un texto que se salvó una parte porque se perdió, digamos, por negligencia de una mucama, se perdió, ¿no? Hubieran sido los estudios de género. eh, Se llama la relación cambiante de poder entre los sexos, ¿no? Ese es un capítulo que se conserva. Después, bueno, las relaciones intergeneracionales, ¿no? Entre adultos y niños. Tiene también sobre el tiempo, ¿no? La forma en que se categoriza y se intuye el tiempo en las distintas sociedades. Tiene una teoría del símbolo. También hizo un ensayo al final de su vida sobre la situación cercana a la muerte, ¿no? Desde el punto de vista sociológico. Se llama La soledad de los moribundos. En el tema de las relaciones entre las generaciones, bueno, eso de la civilización de los padres. Y después varios textos sobre sociología, ¿no? Sobre teoría sociológica y muchos artículos. En el caso del proceso de la civilización, él también tiene textos sobre la formación del Estado en Europa, que es una parte muy importante de su teoría que vamos a ver hoy, y que, bueno, es la parte más weberiana de su formación, ¿no? Bueno, para hacer como una aproximación que es complicado, ¿no? Porque hay bueno, también me había olvidado, ¿no? Dentro, digamos, de sus aportes está también la sociología del cuerpo. Fue uno de los primeros teorizadores de lo que hoy se denomina ya dentro del campo sociológico la sociología del cuerpo y las sociologías de las emociones, ¿no? En el caso de este libro, El proceso de la civilización, está muy centrado en eso, ¿no? Lo que son los cambios en las emociones a lo largo del proceso histórico, ¿no? Y ver las emociones no como algo fijo o intrínseco a la condición humana, sino que se va modificando. Eso era lo que hablábamos recién. También tiene textos sobre cuestiones relativas a la identidad nacional. Él sufrió el nazismo. Su madre murió o desapareció en Auschwitz. El padre había fallecido antes. Eh, y él tiene libros sobre el tema de la historia alemana, ¿no? El tema de cómo se conformó la identidad nacional alemana. También en el proceso de la civilización hace una introducción muy interesante sobre, obviamente, hace todo un análisis del concepto y de la evolución del lenguaje, ¿no? En torno a un término, ¿no? Como la civilización. Él
él, por ejemplo, hace una distinción entre el concepto de civilización y cultura, ¿no? Y cómo el concepto de civilización está vinculado a la identidad de Francia, ¿no? O cómo se conceptualiza en la historia de Francia y cómo en Alemania se utiliza el concepto de cultura y hay una contraposición. Entonces, él conoció a los dos países, escribió y vivió en los dos países y, bueno, hasta participó en la guerra, ¿no? Participó en la Primera Guerra Mundial, él peleó del lado de Alemania, ¿no? Porque él era alemán. Y después, bueno, también vivió muchos años en Inglaterra y finalmente terminó su carrera en Holanda. Pero bueno, eso también le dio la oportunidad de comparar culturas nacionales, ¿no? Hay muchos artículos sobre eso, ¿no? Bueno, Este, ¿alguien quería hacer una pregunta? pasa que yo la semana pasada yo Ah, estuve muy bueno, enfermo y no escuché. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, acá nosotros para hacer una síntesis, ¿no? de esta sociología que tiene tanta complejidad, pero tiene mucha riqueza, digamos. Hay textos que son más, digamos, son todos legibles, ¿no? Pero hay que son más fáciles, digamos, que son más cortos. Pero hay otros que fueron editados después y que tienen cierta dificultad, ¿no? Como teoría del símbolo o sobre el tiempo. Pero el texto que nosotros vamos a trabajar hoy, ¿no? El proceso de la civilización tiene mucha riqueza conceptual y mucha riqueza de datos históricos, ¿no? En su interpretación. Y, y el que van a trabajar en práctico y que van a trabajar con el profesor también es muy interesante, pero bueno, es más corto. Pero se lee con provecho, o sea que si ustedes pueden acceder, digamos, a alguno de estos textos que están traducidos al castellano y que se consiguen, son recomendables, ¿no? Incluso para, precisamente el proceso de la civilización tiene eh, mucha influencia y se puede leer también desde la psicología, porque tiene un componente que vamos a ver ahora que se relaciona claramente con la psicología. Bueno, para hacer como una introducción, ¿no? Una introducción a esta complejidad, ¿no? de este autor, podríamos resumir, ¿no? Cinco elementos, o no sé si principios, ¿no? Pero cinco elementos que nos permitirán ver, digamos, cuáles son las características principales de esta perspectiva, ¿no? Sociológica, ¿no? de este autor. Dice, y estos principios no es que estén enunciados así, digamos, sintéticamente por él en un solo texto, sino que, digamos, tiene que ver con que esto está, digamos, a lo largo de la obra, digamos, se ve, digamos, porque esto lo repite y lo dice en distintos textos, pero se lo puede resumir así, ¿no? Dice, aunque las sociedades están compuestas por seres humanos que se implican en acciones intencionales, ¿sí? Es decir, que hay seres conscientes que actúan conscientemente, y muchas veces el resultado, digamos, del conjunto de las acciones de una multiplicidad de seres humanos es un resultado no planeado y no intencional. Entonces, muchas veces, o generalmente lo que nosotros vemos como parte, digamos, de una estructura social, tiene que ver con la acción humana, con la interacción, con designios que se pensaron, pero tuvieron un resultado distinto o no
o no concebido, digamos, inicialmente, ¿no? Y eso hace que después se tenga que lidiar con eso, digamos, ¿no? Entonces, nosotros vemos una sociedad que tiene una conformación en un determinado momento y en un determinado lugar, y es producto de una multiplicidad de acciones, pero no es algo que haya sido pensado. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en lo que fue el inicio de la agricultura, no es que alguien la inventó o que se salió de un solo lugar, sino que hay una multiplicidad, digamos, de acciones y de procesos que terminan generando por resultado ese cambio, digamos, en la obtención de los alimentos. Lo mismo la revolución industrial o la formación del Estado, cuando son procesos largos, no puede haber un dominio, digamos, de una intencionalidad individual, ¿no? Eso es importante. Acá hay un error. Entonces, una de las tareas de la sociología sería tratar de explicar cómo desde la acción intencional se transforma en patrones no intencionales de vida social. Es decir, que queda conformado una estructura social con la cual hay que lidiar, que es producto de una multiplicidad de acciones, pero que no tiene una intencionalidad concreta, ¿no? Eso es bueno pensarlo así porque uno sale, digamos, de lo que sería una interpretación de la sociedad donde poder ver intenciones en instituciones que por ahí se han conformado a lo largo del tiempo y que exceden ampliamente lo que puede pensar o hacer un solo individuo. Eso sería también una forma, digamos, de ver lo social, ¿no? Tener en cuenta esta distinción entre acción humana y resultado no planeado. Después dice, y esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante, dice, los individuos humanos solo pueden ser entendidos en interdependencia con otros individuos, como partes de redes de relaciones sociales, que él denomina figuraciones, en lugar de ser individuos con una identidad autónoma, ¿no? Es lo que él denomina el homo clausus, como el individuo como algo cerrado, conformado, y en realidad esa idea del individuo separado de la sociedad es lo que él más va a cuestionar como imagen, digamos, de una sociología tradicional, ¿no? Que viene también, digamos, de una filosofía. Ustedes saben que todo el pensamiento sociológico tiene un trasfondo también de pensamiento, de una ontología social que proviene de la filosofía, y él eso lo analiza a lo largo de toda su obra, ¿no? Esto de las figuraciones, la interdependencia, es lo que ustedes van a ver en ese texto que van a tener en el práctico y que en la próxima clase seguramente les va a explicar el profesor, ¿no? El profesor Carlos, ¿no? Entonces, cuando uno habla de establecidos y marginales, ¿no? Es una configuración, porque se explica a partir de la relación. Entonces, ustedes fíjense que se toman los dos términos, digamos, ¿no? No es uno solo, aislado, sino que hay una relación, ¿no? Ya vamos a ver un esquema, sin adentrarnos mucho porque nos llevaría mucho tiempo, pero vamos a ver un esquema de cómo se compara esa idea, digamos, que él busca superar, digamos, de la contraposición individuo-sociedad, que se basa en una idea del individuo aislado, desgajado de su red de relaciones, como si fuera autosuficiente, que eso también se remonta a las filosofías políticas contractualistas, ¿no? Que venían del siglo XVII, pero que también tienen que ver con el proceso de individuación. Pero bueno, él lo analiza con mucha precisión, ¿no? Entonces, y eso tiene una consecuencia que la realidad social, eh, digamos, en realidad lo social está en la conformación del individuo, ¿eh? No hay que separar lo social de lo individual, ¿no? Esa sería la consecuencia.
Digamos, el individuo existe en y a través de relaciones con los otros, ¿no? Entonces, él va a utilizar, en esto vamos a profundizar, digamos, cuando veamos más sobre el texto. Él trabaja eh, lo individual y lo social en forma simultánea. Eso es muy importante. Y él utiliza dos términos que hay que verlos como pares, digamos, no como algo separado. Entonces él dice que, o él denomina los procesos de cambio y de transformación social, él les llama sociogénesis. Y, y la sociogénesis está vinculada a los procesos de transformación y formación psicológicos que se dan en el interior del individuo y que él le denomina psicogénesis. Entonces, la importancia de estos dos términos es que es un par, digamos, digamos se toman en simultáneo, ¿no? Entonces, la transformación social va a llevar o está relacionada con las transformaciones de la personalidad. Por eso, digamos, cuando él va a hablar de la sociología de las emociones y la sociología del cuerpo, lo va a hacer vinculándolo a las transformaciones sociales, a la sociogénesis. Entonces, la psicogénesis está vinculada la psicogénesis está vinculada a la sociogénesis. Bueno, hay otra cuestión que tiene también que ver con una ontología social, es que la sociedad debe entenderse en términos de relaciones y no de estados. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una sustancialidad, digamos, en lo social como algo, como una esencia fija, sino que es es un conjunto de relaciones que se modifican y se cambian. Por ejemplo, él da se da el ejemplo del poder. El poder no es una cosa o un objeto que se posea, sino un conjunto de relaciones que tienen que ver con equilibrios y desequilibrios. Digamos, de ahí surge el poder, ¿no? Y si uno ve, digamos, el poder no es algo tangible, sino que se conforma en una red de relaciones, ¿no? ¿Cómo domina un dictador? Un dictador eh, tiene como una convergencia de la red de relaciones en su persona, digamos, y con eso él controla la información. Pero es claramente una red, digamos, no es algo que le dé el poder así como algo que lo tiene así como un talismán. Bueno, eso también nosotros tenemos que habituarnos a pensar relacionalmente. El texto, digamos, que ustedes van a ver tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, otra cuestión. Esto también, esto acá hay un error. Las sociedades humanas deben entenderse como procesos, desarrollos y cambios en la larga duración en lugar de estados o condiciones atemporales. Esto es también muy importante y está muy claro si uno lee, por ejemplo, el proceso de la civilización, queda clarísimo que es toda la perspectiva, digamos, de este autor está centrada en la larga duración. De hecho, hay un término que se usa en el campo sociológico que se denomina sociología histórica, ¿no? Por ejemplo, Weber, dicen, se, se puede decir que hacía sociología histórica y hay muchos autores, digamos, que han trabajado la formación del Estado, que hacen sociología histórica, como Charles Tilly o Tida Skocpol. Hay una serie de autores, pero a Elías no le gustaba el término porque daba a entender de que había una sociología que no era histórica y él consideraba que la sociología sí o sí tenía que ser histórica. Entonces no, le parecía algo redundante decir que era la sociología era histórica. Era inherente, digamos, a esa condición, digamos, conceptual, ¿no?
Entonces, la sociedad humana debe entenderse como proceso que está modificando, aunque no sea perceptible en una generación o en una persona, hay siempre un proceso. Pero hay otra cosa que es muy importante. El proceso no tiene una dirección prefigurada. Eh, lo que hay es un cambio, digamos, permanente, pero puede haber regresiones, no hay una evolución, digamos, por estadios. Él jamás va a hablar de lo primitivo y precisamente cuando analiza el concepto de civilizado no lo ve como un estadio como muchas sociedades lo han entendido, digamos, como siendo la civilización, bueno, es la culminación de un desarrollo. No, él va a analizar los cambios, va a decir, bueno, se entiende la civilización de una determinada manera, ¿no? Como por ejemplo la superación de lo animal, de la animalidad que podía haber en el ser humano. Pero eso no es una dirección fija, eso no es y no es un resultado permanente, ¿no? Entonces, él en todos sus estudios se sitúa muy concretamente en procesos de larga duración. Y él hace una crítica y tiene un libro que habla de cómo la sociología tenía una tendencia a concentrarse en el presente y no tener la perspectiva de la transformación, digamos, o del cambio. Y eso, bueno, es una crítica también que hace a la sociología funcionalista, ¿no? Que ve, digamos, que se basa, por ejemplo, en el concepto de sistema, función, y se establecen modelos que proyectan una imagen de atemporalidad, digamos, ¿no? Cuando se explica el funcionamiento de la sociedad. Entonces, esta perspectiva es para él necesariamente histórica, ¿no? Entonces, la sociedad es un flujo constante, digamos, donde se modifica el poder a partir de esas rupturas, de los equilibrios y las tensiones que hay en las redes que conforman, digamos, la trama social, ¿no? Y, obviamente sí, está conformada por individuos, pero obviamente esos individuos no están en una situación de autonomía, ¿no? Entonces, eso también se relaciona con no ver lo social como una sustancia, ¿no? Sino que lo ve más bien como un flujo conformada por una red de relaciones. Volviendo a si ustedes quieren preguntar algo, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Eh, Esto es, y si voy muy rápido, bueno, podemos volver sobre nuestros pasos. De hecho, eh, acá Disculpe, vamos a ver, sí, el sí, principio sí. de la sociología, el número uno, ¿cómo era? El número uno es que, digamos, en la sociedad que se conforma a partir de individuos que tienen intenciones o que realizan acciones intencionales, digamos, que hay como una dimensión de la sociedad que tiene que ver con la conciencia de los individuos que están haciendo algo. El resultado en la multiplicidad de intenciones pues, es generalmente algo no planeado o no intencional. Es decir, que hay una diferencia entre la intencionalidad que se da en el plano de los individuos con lo no planeado o lo no intencional en el plano de lo social, ¿no? Como por ejemplo, el proceso de formación de los estados es un proceso muy largo donde hay eh, una construcción de monopolios que se hace desde un centro de poder, un monopolio fiscal, monopolio militar, ya vamos a ver algo sobre eso, que tienen que ver con la superación del feudalismo, un proceso histórico de siglos, digamos, no fue pensado el resultado como se dio, digamos, que nadie lo pudo concebir en su mente con semejante resultado, digamos, que tiene que ver con una multiplicidad de actores a lo largo de muchísimo tiempo. Entonces, es esa la distinción, ¿no? Entre
intención y resultado no intencional. Lo mismo, por ejemplo, cuando se toman decisiones en torno a cuando empieza una guerra, por ejemplo, ¿no? Cuando empieza una guerra, esto pasa muchas veces. Una élite política militar tiene un plan, decir, bueno, vamos a hacer una pequeña invasión rápida, digamos, y vamos a forzar un tratado de paz ventajoso para nosotros, ¿no? Porque vamos a ocupar este territorio. Ha pasado cientos de veces con distintas tecnologías, pero bueno, lo que se piensa es, bueno, esta es la oportunidad, tenemos superioridad militar, vamos a hacer esto. Pero ¿qué pasa? La realidad es más compleja porque hay otras intencionalidades, pueden pasar, se pueden unir otros países y pueden ayudar a ese país invadido, puede haber dificultades en el terreno, puede haber que el ejército no era como se pensaba o el otro ejército puede ser más poderoso de lo que se creía y el resultado no es el que se pensó. Bueno, ese es un ejemplo clarísimo, digamos, de decir, bueno, en lo social, ¿no? La guerra es un proceso social, digamos que también la sociología lo estudia, no solamente la historia. Hay resultados no planeados, digamos. Y de hecho casi muy pocas guerras salen como se planean, digamos, ¿no? Tiene que haber una simetría muy grande para que quede, digamos, definido como se pensó al comienzo, ¿no? Y lo mismo pasa con otros efectos, ¿no? Digamos, que no se piensan, ¿no? El hecho de una tecnología que se piensa para una cosa termina siendo para otra, digamos. Internet tuvo un origen militar también. El tema de la asepsia, el control de las infecciones o la anestesia en las cirugías también tiene un origen militar que se piensa primero para resolver un problema concreto y después tiene otros efectos no planeados, ¿no? Que se va transformando la medicina. Se transforma toda la medicina, se transforma la salud pública. O surge la salud pública, lo mismo con la logística, ¿no? Entonces, pensar lo social, digamos, y eso también tiene que ver con ciertos mitos que él ve que hay también en la configuración de lo social y en la explicación de lo social, ¿no? A partir de cuestiones que tienen que ver con los mitos antropomórficos, ¿no? En relación a que todo está, digamos, en base a intenciones, ¿no? Por ejemplo, cuando se producía una catástrofe natural, se pensaba en una intencionalidad de alguien, ¿no? Como diciendo esto es por esto, en términos de intenciones, ¿no? Esto es un castigo por tal cosa. Uno está Omar, proyectando, sí, Omar, sí, justamente quería agregar algo a eso que vos estás señalando. Un poco esto de las teorías conspirativas que todo el tiempo están circulando, que tal proceso que es muy complejo, un proceso social, fue hecho por alguien intencionadamente. Y eso es bastante difícil de que sea así, justamente porque la realidad es multicausal, es compleja, porque no siempre las intenciones de las personas logran su objetivo por estas modificaciones que se pueden encontrar en el transcurso del mismo proceso. Bueno, todo esto que vos estás señalando de Elías, ¿no? Pero que viste que hay muchas teorías exactamente, exactamente. conspirativas. Nadie puede dominar. Claro, las teorías conspirativas precisamente buscan dar un sentido a lo que se ve como caótico, como decir, esto tiene que haber alguien detrás, digamos. Acá hay Claro, alguien tal cual. que se está Tal- beneficiando. Acá hay, pero no deja de ser una proyección, digamos, de la intencionalidad, de un modelo explicativo basado en la intencionalidad individual a un proceso que en realidad es mucho más complejo, que lo tenés que ver con otras teorías y de muchas formas. No deja de ser una Y, simplificación, pero y que en la te da seguridad claro, política. en la etapa de la humanidad precientífica, digamos, en la antigüedad, justamente se le atribuía los procesos a ciertas deidades, como vos decís,
a algún dios o alguna entidad que estaba produciendo ese proceso, y eso le daba sentido al mundo de las personas, en definitiva. O sea, la Exactamente. explicación se encontraba en que, bueno, se enojó el sol, se enojó la luna o el dios del momento. Y eso explicaba por qué, por ejemplo, una erupción volcánica, una epidemia, y entonces la gente con eso le encontraba sentido a su vida. Pero en realidad son procesos, a veces naturales, a veces sociales, o combinación, Claro, ¿no? claro, por eso dice patrones, por eso habla de esos patrones, digamos, que se establecen socialmente, y que no han sido intencionales, digamos, pero que quedan conformando y después nos terminan obligando, digamos, porque después hay que actuar y hay que tomarlos y tienen un origen, digamos, en una multiplicidad de decisiones. Volviendo gracias, Fernando, por el aporte. Volviendo a esta idea que es muy importante en Elías y que el profesor Fernando recién, cuando empezamos la clase, dijo, bueno, eso de la síntesis, sociología de síntesis, de no ver la separación del individuo y la sociedad. El modelo, digamos, del Homo clausus, que le llama el Homo clausus, en el sentido que es un individuo autónomo, conformado, que tiene su identidad y que autogestiona y que es, en cierta forma, el centro del mundo, que es digamos, que eso viene de la filosofía moderna, en realidad. Tiene que ver con Descartes, tiene que ver con toda la antropología filosófica que pone... Perdón, profe. Sí, Quería decir que había faltado el quinto principio. sí, está bien. Estamos, perdón. Habíamos visto el cuarto, sí, el cuarto lo vimos, ¿no? Sí, el quinto. El quinto, esto también es importante, dice, la sociología, y bueno, en realidad también las demás ciencias sociales, oscilan en relación a su objeto en una relación de compromiso y distanciamiento. Fíjense, ¿no? Eso tiene que ver con su sociología del conocimiento, ¿no? ¿Qué está diciendo acá? Que quienes investigan las ciencias sociales, quienes estudian las ciencias sociales, pueden tener con su objeto una relación vinculante emocional, digamos, con ese objeto. ¿Por qué? Porque cualquier investigador es parte de la sociedad humana, digamos, aunque no esté investigando su sociedad, su país, está investigando seres humanos, digamos, y somos todos seres humanos. Entonces, puede haber una relación emocional y social con ese objeto de estudio, cosa que no siempre sucede, salvo que sea para el efecto que puede tener para la humanidad, con las ciencias naturales, ¿no? Entonces, quien investiga sociología forma parte, en definitiva, de lo que está estudiando. Entonces, eso marca también una diferencia, ¿no? Entonces, eh, distinguir eso, ¿no? Pero no siempre puede ser eh, 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 tan, digamos, centrada, digamos, en esa misma relación, sino que también pueden operar procesos de distancia. De hecho, es parte de un juego, digamos, que hay en las ciencias sociales, en el sentido que precisamente la actitud científica es, o la perspectiva científica es precisamente poner a distancia. Entonces, es poner a distancia lo que uno está investigando para poder abordarlo. Pero eh, no se quiebra la relación, ¿no? Entonces, por eso puede haber relaciones de empatía, de compromiso, por ejemplo, sí, por ejemplo, una investigación social sobre la pobreza. Sí, hay una distancia porque se mide, se utilizan instrumentos, se utilizan conceptos teóricos,
pero en el fondo uno puede tener una empatía y decir, bueno, esto hay que cambiarlo, digamos. Hay que ver la forma de que esta sociedad no quede sumida en la pobreza, y la sociología podría ser un aporte para eso. Bueno, eso tiene que ver también con la posición de compromiso, ¿no? O de empatía, o de relación, o de vínculo emocional. De hecho, bueno, muchos teóricos sociales han sido también, han tenido simpatías, o han participado, han querido participar en revoluciones, en procesos políticos, etcétera, ¿no? Muchos han actuado en política, o han servido al Estado, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es oscilante, ¿no? Es un texto que también se puede trabajar, pero bueno, es más epistémico. Compromiso y distanciamiento. Bueno, volviendo a lo que veíamos recién, el tema de no ver al individuo como autoconformado y separado, digamos, de la sociedad, ¿no? Que es el individuo que les decíamos recién, ¿no? Que fue producto de la filosofía moderna y que también está vinculado a lo que son las filosofías contractualistas, ¿no? De decir, bueno, el sujeto político es un individuo que hace un contrato, digamos, o delega, por ejemplo, en el caso de Locke, ¿no? De Hobbes, cuando dicen, bueno, el poder está en el individuo, en competencia con otros individuos, y para no destruirse se va a delegar en una entidad que va a ser el Estado, ¿no? Que va a proteger a todos. Bueno, ese origen del Estado, como una cesión, digamos, forma parte de esta filosofía, que ve la sociedad conformada por individuos autoconformados, ¿no? Separados. Entonces, ese es el modelo del Homo Clausus, que es una ontología social que él claramente la rompe, digamos, ¿no? Eh, Esquemáticamente, ve, por ejemplo, el yo, fíjense cómo hay como círculos concéntricos, ¿no? Acá está la sociedad, acá está el yo, está la familia, la escuela, la industria, el Estado, ¿no? Eso puede variar. Se puede hablar de sistema, se puede hablar de país, digamos, pero es como que hay una entidad que está en el centro y separado están las otras entidades sociales, ¿no? Ese modelo de separación individuo-sociedad, él lo va a criticar y va a proponer el modelo de interdependencia. Fíjense cómo el individuo eh, tiene como una multidireccionalidad en las relaciones. Y acá, por ejemplo, digamos, cada circulito serían un individuo, ¿no? Está en red con otros, y en tensión y en equilibrio, digamos, ¿no? Entonces, ese símbolo, digamos, de una línea con otras dos líneas atravesadas, dice que significa un equilibrio de poder inestable. Acá hay un equilibrio de poder, ¿no? En la relación hay, por ejemplo, en la relación de pares. Y después la flecha eh, la denomina como una valencia abierta, digamos, es como una proyección que puede tener muchas direcciones, ¿no? Entonces, fíjense cómo es un modelo más fluido y reticular, digamos, basado en la red, ¿no? Entonces, ese modelo de red es el que va a servir para explicar el cambio social y que va a explicar la situación de marginales y establecidos, ¿no? En el caso que van a ver ustedes después. Bueno, el texto, el proceso de la civilización, que es lo que vamos a profundizar hoy, no el texto de marginales y establecidos, bueno, yo creo que es el libro más importante de Elías, el que lo hizo
consagrar como sociólogo, digamos, sociólogo importante, ¿no? Porque es donde se ve más claramente condensada la- la perspectiva, la cuestión relacional, la cuestión proceso de larga duración, la cuestión de la sociología del cuerpo, de las emociones, las relaciones de control, ¿no? Y bueno, es donde se puede ver claramente esta fusión, digamos, de individuo y sociedad, porque él va a ver cómo se producen los cambios al interior, digamos, de la conducta individual de las personas, en una parte del texto, y en la segunda parte va a explicar las macroestructuras sociales que son las que llevan a esos cambios internos, ¿no? Por eso va a hablar de sociogénesis y de psicogénesis. Y eso es la primera, y es todo un libro, es todo un libro, y es un libro que eh, abarca muchísimo tiempo, digamos, porque es un texto centrado en la larga duración. Se podría decir que va del siglo XIII al siglo XVII en el análisis de los cambios. Como les dije recién, esos cambios no implican una dirección teleológica de la historia, ¿no? No son leyes de la historia. No. No habla de estadios evolutivos, no habla de lo primitivo y lo superior, sino que eso está analizado, digamos. Son figuraciones que se establecen a partir de las relaciones entre los grupos sociales y se crean esos conceptos no para diferenciarse, pero que no son inherentes a lo social. Él ve lo histórico social como un proceso de cambio, pero sin una dirección, sino que se puede ver la dirección en un momento y eso no quiere decir que sea para siempre, ¿no? Entonces, él toma como objeto de investigación el cambio y administración, puse yo, pero él no usa ese término, pero yo no encontré otro. La administración de las funciones corporales y las maneras de comportarse en la mesa. El tema de las funciones corporales son lo que nosotros llamamos las necesidades corporales. Él analiza cómo se van ocultando, se van sacando de la vista, se van relegando a la intimidad y se van controlando de una forma que no ha sido siempre así. Y bueno, analiza cómo se producen esos cambios internos, cómo conforman, digamos, una psicogénesis, pero que se explican socialmente, y eso es lo interesante, no es que se queda solamente en decir, bueno, esto va cambiando, sino que él da la explicación macrosocial, ¿no? de esos cambios. Como es un trabajo histórico, digamos, el proceso de la civilización usa una cantidad de fuentes impresionantes, históricas, de los países europeos, ¿no? Sobre todo de Francia, ¿no? Cuando se escapa de Alemania, se radica en París, la pasa muy mal ahí porque no tenían mucho trabajo, los padres le mandaron algo de dinero, pudo reunirse y comía muy poco, pero bueno, tenía acceso a grandes bibliotecas y allí fue escribiendo el libro, ¿no? El proceso de la civilización. Después lo terminó, se fue a Inglaterra. Las fuentes son toda una serie de manuales de buenos modales de la época del Renacimiento. El Renacimiento, siglo XV, XVI, cita un libro de Erasmo de Rotterdam, no sé si ustedes lo habrán sentido nombrar, Erasmo de Rotterdam, toda una serie de autores que indicaban cómo había que comportarse en la mesa. Pero eso, digamos, ¿a quiénes iban dirigidos? Iban dirigidos a los sectores altos de la sociedad, que estaban, ¿en dónde? ¿Dónde estaban? En las cortes reales, ¿no? Que eran como el nucleamiento social de poder y de imagen de la sociedad que se proyectaba al resto de la sociedad.
Entonces, él va a encontrar en esos manuales, ¿no? Y se va más para atrás y después avanza también, pero él encuentra un punto de transición en la época del Renacimiento. Él ve que en esa época se modifica la forma de manejar el cuerpo. Eh, entonces se empieza a rechazar, ¿no? Porque eso está implícito, lo que empieza a ser visto como parte de la naturaleza animal del ser humano, ¿no? Entonces, eh, lo que se empieza a erigir como modelo de comportamiento, como comportamiento adecuado, adecuado para quienes están en la corte, de ahí viene la cortesía, lo cortés, ¿no? El comportamiento adecuado es el que se separa u oculta la parte animal del hombre. Y eso va a ser una forma, digamos, de empezar a entender la civilización. La civilización, digamos, él hace un análisis lingüístico muy interesante, por eso le digo que una clase como la que puedo dar yo, digamos, no reemplaza no reemplaza una lectura, digamos, de un texto importante, ¿no? Eso yo siempre lo digo, ¿no? Porque en la lectura, ya vamos a leer algunos ejemplos, él cita un montón de fuentes que no hace falta, digamos, está muy bien apoyado el trabajo, ¿no? Esas fuentes hacen de evidencia empírica, ¿no? Lo que él analiza son esos cambios, ¿no? Que son cambios en la sensibilidad, cambios en el gusto, eh, pero lo que es importante es que con las conductas porque eso es lo que demuestran los textos, si se empiezan a escribir manuales con reglas de cómo se debe actuar, para imponer esas reglas, quiere decir que antes de eso o durante la escritura de esos textos se actuaba de otra forma, pero que esa forma anterior ya está empezando a ser reprobada y se empieza a instaurar otra, ¿no? Entonces, eso quiere decir que conductas que antes se aceptaban se empiezan a reprimir, se empiezan a reprimir, se empiezan a ocultar y se relegan a la intimidad. Entonces, eso implica cambios en la sensibilidad, cambios en el gusto, y esos cambios obviamente no son de un día para el otro, porque él analiza textos que van de un siglo a otro, ¿no? O sea, son muy, que tienen que ver con lo que se denomina también refinamiento, diferenciación social. A veces también esas pautas de conducta que se imponen en un núcleo de poder, fíjense, ahí viene la relación entre grupos, ¿no? Grupos superiores, grupos inferiores, en donde lo adecuado es como actuamos nosotros, digamos. Los que están más abajo son más salvajes, son brutos, son incultos, actúan de otra forma, entonces nos afirmamos en nuestra propia posición actuando de esa forma, ¿no? Eso también está en el juego y lo analiza también con mucha riqueza. Hay una serie antes de avanzar, ¿no? Él lo que está diciendo es que en ese proceso, digamos, de cambio de la sensibilidad, de cambio de las pautas de conducta, de cambio de los modales, de introducción de una etiqueta, digamos, en el comportamiento, digamos, de ciertos sectores, a nivel histórico lo ve como la progresiva desaparición, digamos, de lo que era la caballería feudal, que era anárquica y violenta, porque no había un centro de poder, y eso es un tema clave, ¿no? No había monopolio del poder.
Entonces peleaban todos contra todos, los señores, que estaban apoyados en su feudo. Y, digamos, ese feudalismo se empieza a superar y se da un proceso de centralización, pero en ese proceso de centralización se conforma lo que él llama la aristocracia cortesana del periodo absolutista, ¿no? Que es lo que va a culminar a mediados del siglo XVII con Luis XIV. Entonces, lo que él está viendo es que en los cambios de los modales y en la introducción de las restricciones a las funciones corporales, digamos, que no se pueden expresar, que ya no se pueden mostrar, a nivel histórico y macrosocial se está pasando de un periodo caballeresco, violento, digamos, donde el poder lo tienen los señores feudales, a la formación de un Estado absolutista con una corte, y en esa corte precisamente es donde van a ir a parar los nobles que antes eran guerreros y que pasan de ser guerreros a cortesanos. Entonces, en la época, digamos, de los guerreros, las emociones se expresaban de otra forma. Eran más violentas, digamos, no tenían tanto control, no tenían restricción, y lo mismo pasaba con las funciones corporales, con la forma de comer. Yo les voy a leer un ejemplo. Dice, existe, bueno, una recopilación de preceptos y prohibiciones que aparecen en todas las variantes o en la mayoría de ellas que responden a las diversas corrientes tradicionales que a partir del latín dio lugar a textos sobre compostura en la mesa, principalmente franceses, también algunos italianos y provenzales. Bueno, se tratan de las mismas normas que aparecen en los textos alemanes. Él hace como hasta tablas comparativas, ¿no? Dice, en primer lugar aparece el precepto de bendecir la mesa, ¿sí? Que se encuentra también, y menciona un texto alemán. Dice, siempre se menciona la regla de sentarse en el lugar de cada uno que le corresponda, y dice, y no tocarse la nariz o las orejas durante la comida. Dice, a menudo se dice que no se pongan los codos sobre la mesa y se observe un gesto apacible, que no se hable demasiado. Asimismo, se recuerda frecuentemente que no está bien rascarse ni abalanzarse sobre la comida. Dice, tampoco se debe dejar sobre la fuente común el trozo que se ha tenido en la boca, recomendación que se repite con frecuencia. No menos habitual es la advertencia de que deben lavarse las manos antes de comer y de que no hay que mojar en la salsera el bocado que va a llevarse a la boca. Igualmente siempre se dice no te limpies los dientes con el cuchillo, no escupas sobre la mesa o por encima de ella. Fíjense, cosas que a nosotros nos parecerían muy groseras, en una época no lo eran. Ahí, por ejemplo, se ve cómo nosotros naturalizamos una conducta que creemos que es inherente, digamos, a una forma de actuar, y en realidad eso está inculcado. Y hay otra cuestión que se ve también en el concepto de la psicogénesis, que es que, bueno, es lo que hay que hacer con los niños, ¿viste? Lo que uno dice que hoy hay que hacer con los niños, en realidad antes lo hacía el adulto, porque acá no hay distinción de, esto no está dirigido a los niños, esto está dirigido a los adultos, digamos. Igualmente, se dice siempre que no te limpies los dientes con el cuchillo, no escupas, y también a menudo se recuerda que no está bien hacer las necesidades en la mesa. Fíjense, algo que para nosotros sería... pero muchas veces la cuestión y eso lo analiza en otro libro que se llama La sociedad cortesana, que analiza la correlación entre las formas de las unidades habitacionales con las macroestructuras sociales. El baño separado para hacer las necesidades es producto de un proceso social, digamos, de diferenciación social y de control de los impulsos, ¿no? Porque
¿Cómo era en la Edad Media? Cuando almorzaban los caballeros en una mesa. No había cubiertos, no había servilleta, se comía con la mano y se sacaba de una fuente en común. Era, entre comillas, una comida comunitaria. El proceso de autorrestricción, digamos, y de autocontrol y de diferenciación social va haciendo que se utilicen los tenedores, los cuchillos. El tema de los cubiertos es del siglo XVII. Antes se comía más con la mano. Entonces, y el tema de las necesidades, ustedes no se olviden, yo no soy médico ni biólogo, pero al comer se generan reflejos en el aparato digestivo que puede hacer que induzcan a realizar las necesidades. Bueno, eso no tenía restricción, digamos. Se comía y se hacían las necesidades. Imagínense cómo era que parece un horror, digamos, pero bueno, eso está demostrado, digamos. Hay cuestiones que el texto no abunda en detalles, pero lo da a entender, digamos, ¿no? Dice, no digas, bueno, límpiate los labios antes de beber, no digas inconveniencias sobre los platos que te sirven, ninguna otra cosa puede que pueda irritar a los demás comensales. Si has mojado pan en tu copa de vino, termina de beberlo o tíralo. No te limpies los dientes con el mantel, no ofrezcas a los demás los restos de tu sopa, ni tampoco el pan que ya has comido. No te suenes de modo excesivamente ruidoso, no te duermas en la mesa y otras recomendaciones de ese tipo, ¿no? Bueno, hay un montón de testimonios que están, podríamos leer, son muy graciosos también, ¿no? Es un libro que se lee, digamos, con mucho interés porque está todo así como muy relacionado y contextualizado. Y lo que dice es que la vida emocional de estas personas, la vida afectiva, dice, tenía una estructura y un carácter distinto de la nuestra. Su afectividad estaba condicionada por formas de relación y de comportamiento que en relación con los condicionamientos de nuestro mundo hoy nos parecen lamentables o cuando menos poco atractivos. Lo que faltaba en aquel mundo cortés, o en todo caso no tenía la fortaleza suficiente, era ese muro, fíjense, ¿no? Ese muro que hoy parece levantarse para contener y separar entre los cuerpos de las gentes, el muro que se hace visible solo con acercarnos a algo que ha estado en contacto con la boca y las manos de otro, y que se manifiesta a sí mismo como un sentimiento de vergüenza cuando son las propias necesidades corporales las que se ofrecen a la vista de los demás y no solamente en esta ocasión. Claro, tocar algo que... Acá en Argentina hay algo que nosotros compartimos el mate, solamente el mate, digamos, pero eso sería impensable en otros lugares. Pero es solamente el mate. Para otras cosas no se puede. Eh, pero eso es producto de una evolución social. No, el término evolución no va, pero una transformación social. Pero fíjense qué importante eso que dice, ¿no? La separación que tiene que ver con el sentido de también sentir un rechazo que es corporal, digamos, ¿no? Porque eso tiene que ver con precisamente cómo se conforma, se va modificando la conformación de la psiquis, ¿no? Por eso se habla de psicogénesis. Y lo que él analiza también, y sería muy extenso buscar todos los ejemplos, es también cómo se va corriendo en el tema de las necesidades, ¿no?, corporales y del comportamiento, la línea de pudor y de la vergüenza y pudor. Es decir, lo que hoy nos daría vergüenza, o sea, exponer nuestro cuerpo haciendo las necesidades, nos parece un horror, no lo era para la gente de la Edad Media, del siglo XIII, XIV, XV. ¿Y cómo se fue modificando? Bueno, eso también lo analiza el libro.
ya vamos a ver cómo, pero lo importante es que se modifica en un centro y de ahí se difunde a la sociedad, ¿no? Porque eso se instaura también como comportamiento legítimo, y en eso también tienen que ver las enseñanzas de la Iglesia, que va adoptando también también hay cuestiones vinculadas a la Iglesia en el texto, que son muy interesantes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la explicación sociogenética? Bueno, él dice que los cambios conductuales de lo aceptado y lo rechazado como civilizado fue la instauración progresiva de un poder real cada vez más fuerte y la desaparición de la caballería anárquica y violenta con ahí utiliza un término, acortesanamiento. Ustedes van a ver también curialización, ¿sí? De la nueva aristocracia. ¿Qué quiere decir esto? Que en el proceso, que ya lo vamos a ver, de centralización del poder, que es en realidad la construcción de dos monopolios, el monopolio fiscal y el monopolio militar, ¿sí?, de la violencia, se saca el poder a los señores feudales. También en esto tiene que ver la monetarización de la economía. El señor feudal, ¿dónde basaba su poder? Bueno, había toda una simbología del prestigio, de la función militar, pero vivía del trabajo de los siervos, y las relaciones eran personales, digamos. Los vínculos de lealtad eran personales. Pero ellos no consideraban un par al rey. El rey era un par, porque el rey era primus inter pares, digamos, ¿no? Era superior porque tenía la unción, digamos, tenía la corona, que le daba una distancia, pero era un par, y también le eran leales por la relación feudo-vasallática. Cuando se complejiza la sociedad por el desarrollo del comercio, la economía urbana, la formación de las ciudades, el poder de estos señores se quiebra, digamos, y el rey va a acumular ese poder con los monopolios. Ahora, la nobleza no va a desaparecer, sino que se va a transformar. No solamente se va a transformar, sino que va a ir a la corte, pero también, y esto es lo que está explicando acá el libro, va a transformar su conducta, digamos, va a transformar su conducta. La clase alta, entre comillas, del medieval, feudal, era la que comía directamente en la mesa, con el animal entero asado, y comían con las dos manos. Después, bueno, va a haber normas, ¿no?, que se tiene que agarrar con las dos manos, no los 5 dedos, sino con 2 dedos. El tenedor, la cuchara, el cuchillo, digamos. Después se va a empezar a servir todo cortado. Eh, eh, Después hay una separación también de lo que es la mesa de otras actividades, que antes tampoco estaba claramente, porque ahí describe también las primeras tabernas, donde podía haber una mesa. En la mesa no solamente se comía, había otros que estaban haciendo otra cosa, digamos, ¿no? Y eso, bueno, como que se va especializando y se va como ritualizando de otra forma. Pero lo que hace el acortesanamiento de la nueva aristocracia, que es la aristocracia del Estado absolutista, y donde también van a empezar a entrar después algunos burgueses, es una nueva sociedad que tiene otro centro. Fíjense, y esto también es muy, muy sociológico, cuando nosotros decimos qué es un centro de la sociedad, porque digamos, bueno, él está hablando de la Europa del siglo XVII, ¿no?, cuando termina este proceso, y en el XVIII ya se consuma completamente. Y uno dice, bueno, sí, pero es Europa del siglo XIII al siglo XVII. No, pero hay procesos similares. Es decir, bueno, ¿desde dónde se instaura un centro que te obliga a cambiar la conducta? Por ejemplo, la urbanización. Nosotros somos una sociedad urbana, pero no siempre fuimos una sociedad urbana. Entonces, fíjense cómo esto que decimos, bueno, las clases altas feudales se hicieron cortesanas y tuvieron que modificar su conducta, dejaron de ser, así entre comillas, brutos,
para comer, y se refinaron también, y también cambiaron el lenguaje, cambiaron la etiqueta, y ya no podían salir a pelear, porque ya había un ejército. Podían ser jefes algunos de las unidades militares, pero ya no eran la caballería feudal, anárquica, violenta, como dice ahí el PowerPoint. Pero ese proceso lo vemos, por ejemplo, cuando hay que pasar de una cultura de prácticas rurales a una ciudad, ¿no? Ahí son otros los hábitos y hay que adaptarse, ¿no? al ritmo. ¿Qué es adaptarse a un ritmo de la ciudad? Es entrar en otra estructura de constreñimiento, digamos, ¿no? Porque hay transporte, hay que llegar a un horario, está todo coordinado de otra forma. Estamos hablando, digamos, de las primeras urbanizaciones, ¿no? de la revolución industrial. Y el campo se regía por ritmos agrícolas, biológicos. Entonces, en ese pasaje también hay un constreñimiento donde decir, bueno, el centro de dominio empieza a estar en la ciudad. Y hoy dominan las ciudades, no domina el campo. Bueno, acá el centro es la corte. La corte todavía no es que está en la capital. Bueno, en el siglo XVII está en Versalles, no está en París, está cerca de París. En el caso Pero ese es el centro de la sociedad, el centro simbólico y el centro de donde se difunden las prácticas, ¿no? Eh, bueno, acá vamos a otra cuestión que es muy importante, que es la explicación, digamos, de por qué desaparece la nobleza feudal y los que eran nobles feudales o sus descendientes tuvieron que cambiar su forma de ser y su sensibilidad y sus afectos y sus conductas, ¿no? Se transformaron en otras personas, ¿no? Entonces, es lo que se denomina psicogénesis del Estado. No es que el Estado tenga una psicogénesis, que el Estado sea el individuo, sino que se refiere a los cambios internos que se producen a nivel de la psiquis individual, provocadas por la centralización, digamos, ¿no? Por las macroestructuras. Entonces, en la definición del proceso de la civilización en Elier convergen la constitución y formación de las estructuras de autoridad estatales con las autorrestricciones y el autocontrol de los individuos sometidos al poder estatal y social. No es solamente el poder del Estado como una estructura exterior, sino que es la misma sociedad que se va transformando que hace posible que exista el Estado. No hay que ver el Estado como algo superestructural, sino que hay que verlo también en la trama social, ¿no? Porque de hecho uno puede separar economía, sociedad, pero bueno, acá aparece la monetarización de la economía. ¿En qué sentido, digamos, la monetarización de la economía quebró ese modelo feudal y le sacó poder? Porque eh, la riqueza empezó a fluir de otra forma. Antes la riqueza estaba muy ligada a la posesión de la tierra y de la gente que estaba adscripta a esa tierra y la trabajaba y a la guerra que hacían permanentemente. Cuando se empiezan a unificar el espacio, digamos, y la realeza, o sea, la monarquía, que se va a transformar en monarquía absoluta, empieza a monopolizar la violencia legítima, o sea, le empieza a sacar la función militar y a su vez empieza a tener el monopolio fiscal, digamos, porque la economía feudal tenía algo de autosuficiencia también, ¿no? Entonces, pero ya el poder y la riqueza empieza a fluir, digamos, a las ciudades y al comercio, y el feudo ya es inviable, digamos. Entonces empiezan a perder el poder y bueno, se tienen que trasladar a otro lugar sometidos, se van a la corte, digamos, ¿no? Pero en la corte no mandan como mandaban antes. Entonces, esa es la psicogénesis del Estado. Entonces, el Estado, y esto, bueno, es la parte weberiana de Max Weber, y se surgió de la progresiva imposición de un doble monopolio real. Esto es importante. Primero, el monopolio fiscal
que monetizó las relaciones entre los monarcas y los señores. Ahí lo que les decía recién, el dinero quebró la autosuficiencia feudal y puso el poder. Aparte, el poder empieza a ser, se empieza a basar también en la posesión de dinero, digamos, que es también una cuestión abstracta. Que tiene una validez que también otorga, se convierte en prestigio, digamos, y se reconvierte en otros bienes. El modelo feudal no era un poder descentralizado, difuminado en una multiplicidad de unidades. Eso se quiebra, digamos, ¿no? Y eso, bueno, tiene que ver con que era una sociedad más violenta, ¿no? Entonces, después, el monopolio de la violencia legítima que deja en el rey o el centro de poder la fuerza militar. ¿Y qué más? Las condiciones de la pacificación. Pero acá hay, digamos, el monopolio de la violencia legítima fue construido mediante la violencia también, porque no es que entregaron voluntariamente, ¿no? Hubo una serie de, de conflictos a lo largo del siglo donde, bueno, y él analiza, por ejemplo, el modelo francés y lo compara con el modelo inglés, pero está centrado en el modelo francés que en realidad es paradigmático. El modelo de centralización y de formación del Estado es paradigmático en Francia, porque de una situación donde los reyes tenían una primacía simbólica sobre los señores, en su heredad, que era su patrimonio, ¿no? Que estaba cerca donde actualmente está París, fueron anexando tierras, digamos, y fueron cambiando las condiciones, ¿no? Y a partir de ese núcleo de poder, empezaron a someter a los señores, que también en alguna medida les convenía por ahí estar aliados del rey, ¿no? Y a partir de allí, bueno, se cambió el equilibrio y el proceso, digamos, de centralización se fue como acelerando y aumentando. Y bueno, y se acelera cuando se monetiza la economía, ¿no? Y se sale de la Edad Media y después culmina ya en el siglo XVII con la centralización, ¿no? Y bueno, se forman, el ejército ya no es un ejército ni siquiera mercenario, es un ejército que responde a la corona, y eso es muy importante, porque aparte ustedes imagínense que el monopolio fiscal es lo que contribuye también al monopolio militar y al monopolio de la violencia, ¿no? Se van como autoalimentando. Y eso es un proceso de siglos que no tiene así una planificación. No es que los primeros reyes capetos, digamos que de la dinastía de los capetos en Francia, dijeron, bueno, vamos a comprar, vamos a apropiarnos de esto, esta tierra que está así contigua a lo que ya tenemos, porque después, dentro de unos siglos, nuestros descendientes van a tener, digamos, no, lo iban haciendo, digamos, en el día a día, y bueno, el resultado fue un proceso de centralización que después también fue imitado por otros estados en paralelo, porque por las mismas necesidades de la competencia entre las monarquías, digamos. Cuando una se centraliza, la otra también se centraliza, si no, no le puede ganar militarmente. Entonces es como que se va retroalimentando el proceso. Entonces, la formación del Estado es muy importante en la transformación, digamos, de las emociones en la conducta. Fíjense cómo, digamos, se ve acá, y hay que dedicarle, digamos, un tiempito, digamos, de explicaciones o de lectura, de decir, para hacer la conexión entre esa macro transformación, digamos, de un proceso de centralización, de decir, bueno, hay un rey que tiene una corte, que tiene todo el poder centralizado, digamos, porque tiene el aparato militar y es el que puede recaudar los impuestos y que ha impuesto su autoridad en un territorio.
¿no? Y tiene los atributos del mando y tiene la simbología del poder. Y uno dice, bueno, ¿y qué relación tiene con el control, el autocontrol de las funciones corporales, digamos, que se empiezan a esconder, o los cambios en los modales en la mesa? Bueno, es precisamente lo que explica Elías en este libro, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cómo hace para salir del plano macrosocial y centrarse en la modificación de los afectos, de las emociones y la conducta? Bueno, él dice que la centralización lo que hace es eh, equilibrar las tensiones, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que al haber un poder que morigera, digamos, el poder que tienen los otros, que, digamos, al actuar hay que tener en cuenta el poder que tiene el otro, ¿no? Eso, por ejemplo, en las relaciones, en la conformación de la corte, la relación de los nobles con el rey, digamos, en esa competencia, en ese tira y afloje, eh, hay que contenerse, digamos, porque está la reacción del otro. Entonces, lo que dice Elías es que la monopolización estatal de la violencia en ese proceso largo obliga al dominio de las pulsiones y pacifica el espacio social. Entonces, ese proceso también se relaciona con el estrechamiento de las relaciones interindividuales, lo que implica un control más severo de los afectos y las emociones. Cuando estaban los señores feudales, en su relación entre pares, no les importaba, digamos, hacer sus necesidades donde tenían ganas, ¿no? Porque era así, digamos, ¿no? En el momento que Pero en el momento que se empiezan a someter a una estructura impersonal, digamos, ¿no? Que es la corte, y hay un espacio que se va unificando, que es la monarquía en Francia, y hay una interacción con otros sectores sociales, están los inferiores sociales. Bueno, hay que asumir conductas diferentes, ¿sí? Diferentes a los inferiores. Y después hay otra cuestión, ¿no? Que es que, ¿cuál es la relación en definitiva también entre esa monopolización de la fuerza y lo que se entiende por conducta civilizada? Lo que dice este autor es que se ve en el pasaje, que parece, pero este sería como el punto central de la explicación. Hay un pasaje de la constricción social, es decir, lo que lo que te impulsa, o el peso, digamos, de la sanción social, ¿no? Esto que se veía en las normas, ¿no? En los libros de buenos modales, ¿no? que imponen reflejan una etiqueta que se está instaurando, una forma de actuar que se está instaurando, con la autoconstricción. Es decir, que en un momento los seres humanos aprenden, interiorizan el autocontrol, ¿no? Diciendo esto, y se conforma como una segunda naturaleza, ¿no? De ahí viene de ahí va a salir el concepto de hábitus, ¿no? que lo desarrolla, que está en Elías, pero después lo va a desarrollar también mucho más Bourdieu, pero acá está. El pasaje de la constricción social a la autoconstricción, es decir, la interiorización del control de las emociones y pulsiones que vuelven extrañas o raras las explosiones afectivas y que atenúan las desviaciones emocionales. Otra cosa que dice es que cuando explica el tema de los manuales de buenos modales en el Renacimiento, todavía
las prescripciones y la forma de concebir, entender las relaciones sociales es muy simple en el sentido de que está bueno y lo malo. Están los buenos y los malos, como diciendo, esta es la gente buena que actúa así y los otros son los patanes, son los rufianes y hay que diferenciarse, ¿no? Eh, pero acá, en la medida en que se va haciendo como más refinado, aparece una cuestión que es que se tiene que internalizar, digamos, ¿sí? Se internaliza por la constricción social. Entonces, hay una correspondencia entre mecanismos de poder y control social con, entre comillas, porque tampoco lo dice así el autor, el aparato de control de la economía psíquica, que es inseparable del crecimiento y densidad de las redes de interdependencia entre humanos. ¿Por qué? Porque sin las redes de interdependencia entre humanos, no opera, no se constituye el proceso de centralización que se dio en el absolutismo cortesano, ¿no? Por eso o sea, no hay centralización sin monetización, no hay monetización sin la llegada de la plata y del oro americanos, sin el desarrollo del comercio. Fíjense que son redes también, ¿no? Son redes de tráfico. No hay pacificación del espacio social si no hay una autoridad que se impone, si no hay un monopolio de la violencia. Y esa vida en común, digamos, de la corte, donde hay distintas posiciones, ¿no? Donde hay distintas funciones diferenciadas, que tienen que ver también con la conformación de un funcionariado en el Estado, que va implicando saberes, e implica necesariamente una autopercepción. Eso también lo dice Elías, ¿no? En el momento en que aparecen estos manuales, se empieza a desarrollar también una autopercepción del cuerpo, una autopercepción de lo humano en relación a cómo son los gestos, las vestimentas, los símbolos inherentes a la conducta corporal. Obviamente hay una mayor sensibilidad cómo se viste la gente o si la gente está limpia o está sucia. El tema de los olores, el tema de los olores corporales. Esto también tiene que ver con una autorrestricción, ¿no? Que tenía que ver con eso de los modales, ¿no? Así como las necesidades se ocultan a la vista, y la construcción de las viviendas y las unidades habitacionales empiezan a reflejar esa división del trabajo social, ¿no? Que empieza a haber un comedor se separa de la cocina por una cuestión de aseo, el baño también se separa, digamos, de las otras funciones, ¿no? Que hay en las unidades habitacionales. Así lo mismo también hay una mayor percepción de el cuerpo, ¿no? El cuerpo como con sus secreciones, con sus olores, con su comportamiento, y hay una mayor sensibilidad. Pero también no es solamente el otro, sino el propio cuerpo, ¿no? Entonces hay constricción externa y autoconstricción. Ese sería el pasaje, digamos, que explica la conformación de una nueva economía psíquica y la explicación del control de las emociones. Es decir, que no hay control de las emociones o autocontrol de las emociones y de las pulsiones, si no hay previamente o en paralelo una modificación estructural de la sociedad, ¿no? En el sentido de centralizar y controlar la violencia también a nivel de que hay un monopolio, ¿no? Un monopolio de la violencia y también la conformación, un centro de poder que se imita como diciendo, bueno, esta es la conducta legítima, que es el sinónimo de decir, bueno, esta es la conducta civilizada, ¿no? Y para ir cerrando, digamos, esta modificación, y lo vuelvo a repetir, no es en Elías un estadio evolutivo, no es decir, esto era lo primitivo y ahora esto es lo civilizado, como decíamos recién, sino que es una autolegitimación, decir que es lo civilizado,
en el caso de Elías, por eso tiene tanta aplicación, ¿no? Hay modificaciones de las emociones, de las conductas en procesos de larga duración, pero esa modificación puede tener regresiones, Fíjense cómo, por ejemplo, cosas que eh, para nuestra cultura o nuestra forma de ver el mundo, digamos, hasta hace muy poco tiempo, a nivel de lo que es, también se ha modificado lo que es de dominio público. Pero hay conductas que antes eran estrictamente privadas, por virtud, digamos, de la tecnología, hoy se hacen públicas, ¿no? Hay cosas que se publican en las redes sociales, que se dicen, que se hacen, digamos, que antes estaban restringidas, digamos, al ámbito de lo privado y que no se podía pensar que se hicieran públicas. Y bueno, eso es una modificación que uno dice, bueno, no ha habido una mayor restricción en cuanto a mostrar esto, mostrar lo otro, digamos, en cuanto a conducta individual, sino que digamos, se ha vuelto hacia lo que antes no se mostraba, digamos, y ahora se muestra. Entonces, no hay una dirección, habría que analizarlo más, ¿no? Pero bueno, esto no tiene una... Lo mismo pasa con la violencia, digamos. Así como la violencia se restringe por efecto de la centralización, de la pacificación, y los individuos se autocontienen, ese equilibrio social, ese equilibrio político, digamos, que morigera las tensiones, se puede romper por distintos motivos. Puede haber un colapso, digamos, de un centro político del Estado y se pueden, digamos, volver a disparar, digamos, otros procesos que no están ya condicionados por las constricciones que impuso en su momento el Estado. Entonces, en Elías no hay un esquema evolutivo fijo, y no hay una dirección fija, y puede haber regresiones, y puede haber transformaciones, y puede durar mucho tiempo, y se puede modificar. Eso también depende, digamos, de múltiples condiciones, ¿no? Por eso no es un esquema rígido. Bueno, creo que no queda tiempo para agregar más conceptos, ¿no? Pero me interesaría eh, reforzar esta idea que es muy importante de la unión, digamos, o de la interdependencia, ¿no? Como núcleo, digamos, de su interdependencia o configuración como núcleo, digamos, de la sociología relacional de Elías, porque fíjense cómo esto que está puesto a nivel abstracto se explica históricamente en las relaciones entre los grupos, ¿no? En la conformación de ese pasaje de la sociedad caballeresco-feudal a la cortesana absolutista, digamos, es una modificación de las interrelaciones y equilibrios de las tensiones, ¿no? Con un centro de poder que morigera los impulsos que había en una y que conforma otra psiquis, otra economía de los afectos y de las emociones en un grupo social reemplazante, porque estamos hablando de los grupos altos, digamos, la sociedad feudal, caballeresco-feudal, y la sociedad cortesana son las clases altas, digamos, de ese momento histórico, ¿no? Entonces, lo mismo van a ver ustedes con marginales y establecidos, es una conformación relacional, y se puede ver en múltiples esquemas, ¿no? de relación, ¿no? Entonces, la teoría de la figuración o configuración es un concepto clave que me gustaría tenerlo como que quede bien claro. Después, bueno, vamos a ver si conseguimos algún texto eh, que explique a este autor. Últimamente se ha escrito mucho sobre él. Yo creo que habría que ver algún texto introductorio. Yo tengo un par,
hay uno que es más accesible, y vamos a ver si lo conseguimos digitalizado. Podemos seleccionar algunas partes, no es un texto muy extenso. Es un texto de Nathalie Heinig, una socióloga francesa, se llama Norbert Elias, Historia y Cultura en Occidente. Y hay otros que, bueno, pero que están en inglés y son más difíciles para leer. Y está obviamente, ¿no? El libro de Elías, que es el proceso de la civilización. Y hay muchos otros, pero que bueno, requerirían más tiempo, pero un libro introductorio nosotros le vamos a dar, más allá que es importante que lean directamente el autor y que lo van a hacer en eso de marginales y establecidos. Algún texto optativo les vamos a dejar. Así que no sé si nos quedan algunos minutos, podemos hacer algunas preguntas, o si quieren que les aclare algo. Es una sociología que tiene muchas líneas, digamos, de profundización, como les decía hace rato, ¿no? Digamos, se ha trabajado también él ha trabajado el tema del deporte, el deporte, el ocio. Hay uno que se llama el ocio y el deporte en el proceso de la civilización, y ahí trabaja también el origen del deporte como el fútbol, el rugby, ¿no? Porque él conocía, porque estuvo en Inglaterra. Es muy interesante ese libro. Y después, bueno, para trabajar todas las cuestiones que tienen que ver con la modificación, ¿no? de las emociones, aplica para varios temas, ¿no? Eh, hay libros, hay textos que son muy interesantes. Y si alguno quiere después consultar, digamos, quienes estudian psicología, me parece que es un sociólogo muy interesante, ¿no? Muy interesante porque también cuando él escribe desde la década del 30, tiene mucha relación también no solamente con la sociología de Weber, sino también que él conoce la psicología de Freud, ¿no? Porque de hecho también esto de la autoconstricción se relaciona también, ¿no? con la represión, ¿no? Y como, digamos, ver también el proceso civilizacional como partiendo, digamos, de una base de pulsiones y de instintos que se empiezan a morigerar por el proceso de interacción social, ¿no? Porque en definitiva está explicando cómo un caso concreto de socialización, es decir, de internalización de normas sociales, ¿no? Pero bueno, no lo hace así en abstracto, sino que dice, bueno, concretamente está pasando esto, en esta sociedad está pasando esto. Entonces esa es la riqueza, ¿no? Omar, No está. Sí, ahí tenés un par de manos levantadas a ver si y una lo que pregunta en pasa es el que estoy chat con también, fíjate. No, está estoy bien, con pero el... que los estudiantes hablen, que habiliten el micrófono y te pregunten. Hola, profe. Mi nombre es Sí, Sofía. Buen día. Quería preguntarle sobre el modelo de Homo Clausus, si lo podría volver a explicar. sí, con todo gusto. Gracias. Vamos acá al dibujo. El modelo de Homo Clausus es una imagen de la sociedad, o de la relación del individuo y la sociedad, que es un modelo clásico en realidad, que ha sido dominante en la sociología desde el punto de vista de Elías, que tiene su origen en la filosofía moderna y que pone por centro, digamos, de la sociedad al individuo, que actúa como una entidad autónoma y separada del resto. Que nosotros también tenemos esa idea a veces, que nosotros pensamos diciendo, bueno, yo estoy decidiendo, yo estoy haciendo esto porque yo soy así y porque lo decido yo. Y por ahí nos estamos olvidando el proceso de conformación social que tiene todo individuo, y que en realidad sería como un error desde el punto de vista de Elías, entender
a la sociedad como una sumatoria de individuos separados, ¿no? Que sería como el modelo contractualista de filosofía política. Entonces, él va a decir, no, no se puede hablar del individuo como... Homo clausus quiere decir cerrado, digamos, como que tiene que no tiene relación con los demás, o si la tiene a partir de decisiones, digamos, autónomas. Él lo que propone es la red de interdependencia, es decir, no, vos estás conformado socialmente. Por darte un ejemplo, nosotros creemos que estamos solos y pensamos, pero el solo hecho de pensar, estamos usando una herramienta que tiene un origen, que es social, digamos, porque el lenguaje lo aprendimos en la interacción con nuestros padres, con nuestros pares y en nuestra sociedad. Y eso conforma una visión que nos hace ver unas cosas y otras no. Entonces, permanentemente, y a lo largo de nuestra historia como personas, nos conformamos socialmente. Lo que pasa es que nos olvidamos que también tenemos un cuerpo que está separado físicamente, pero por eso no se ve la interrelación directamente. Es decir, como que la idea del Homo clausus es muy física, digamos, ¿no? Pero bueno, la sociología trasciende la física en ese sentido y hace más hincapié en esta sociología relacional en la interdependencia, ¿no? Equilibrio y tensión. Y la relación con el otro también conforma la conciencia y lo que somos y nos obliga en esa interdependencia a actuar de una determinada manera e internalizamos, digamos, esa restricción, ese autocontrol, ¿no? Cuando decimos, no, esto no lo podemos hacer, esto no, pero aparte ni siquiera hay que pensarlo, ya sabemos cómo, ya lo tenemos internalizado. Pero es la mirada del otro, de los dos, y que es la mirada también de la sociedad. Entonces, eso es lo que está explicando, en el sentido, bueno, está presente siempre. Entonces, por eso hay que salir de ese modelo clausus, porque no es real, ¿no? Estamos conformados e interactuando permanentemente. No sé si quedó claro. Sí, o sea que ese modelo se usa como base para que él diga, no, esto no es así, y ahí usa el modelo de interdependencia, Elías. Claro, claro, claro. Él considera que el homo clausus es parte, digamos, de lo que hay que superar en sociología, Ah, ok, eh, gracias. que es la sociología clásica. Ok, gracias. Ujú. No, gracias a vos por la pregunta, me ayuda a clarificar. Eh, Profe, yo tenía, más que una pregunta, quería ver si me podía dar como un resumen de la idea general de lo que proporcionaba Elías. un resumen general. Bueno, nosotros, digamos, yo expliqué cinco puntos, digamos, y ahí se hincapié en el principal, ¿no? Que sería el modelo de red, ¿no? Interrelacional. Eh, y desde el punto de vista, digamos, del núcleo, bueno, es lo que acabamos de decir, ¿no? El modelo relacional de ver la sociedad como una red, ¿no? No como una sumatoria de individuos, y no como una entidad así que no tiene una forma, que sea, si es el sistema, lo social, y no concretar con algo tampoco. Eh, y por otra parte, bueno, que la sociedad es un proceso, digamos, que se va conformando en procesos de larga duración, no es algo definido, estático. Bueno, se piensa en términos de relación y no de sustancia. Él no cosifica lo social, por eso esa dificultad, ¿no? de ver el cuerpo solamente físico, como algo físico, no encuadra, sino que se conforma socialmente. Y yo me quedaría con que vos veas la importancia de esos dos términos, ¿no? La constricción y la autoconstricción, ¿no? La constricción como que sería la instancia de lo social
y la autoconstricción, la dimensión psíquica interna, digamos, de cada individuo, pero que no se puede separar de eso social que lo está conformando, ¿no? Entonces son como dos dimensiones de lo mismo, ¿no? Entonces, no pensar en términos de individuo aislado, sino como socialmente conformado, a partir, digamos, de esa psicogénesis y sociogénesis, ¿no? No sé si se puede resumir, ¿no? Bueno, hemos intentado, en realidad toda la clase ha sido, digamos, una clase de síntesis con una puntualización en un libro, digamos, ¿no? Porque es un autor, en realidad ningún autor se puede ver en una sola clase, pues son complejos, sobre todo los autores clásicos que nosotros estamos viendo. Pero tendrías que repasar esa idea, ¿no? Digamos, que recién preguntó tu compañera, ¿no? De decir, bueno, no digamos, no el homo clausus, sino la red de relaciones y la conformación de una psiquis a partir de una estructura social, no separada, sino en simultáneo, se va dando. Es decir, que nosotros estamos conformados socialmente. Por eso es una sociología de síntesis. Ustedes no van a ver que se habla de un sistema social en abstracto, como hacía Parsons, ¿no? Un sociólogo norteamericano. El sistema social, los patrones variables, digamos, son todas como una gran teorización, pero que quedan sin una aplicación a decir, bueno, ¿por qué los individuos modificaron esta conducta históricamente? ¿No? Eso también es importante, ¿no? El proceso histórico, ¿no? Entonces, porque ahí incluye la temporalidad, ¿no? No hay una sustancia en la sociedad, no es una sustancia atemporal, sino que son configuraciones a partir de múltiples tensiones que se van modificando constantemente. No sé si quedó claro. Hay que dedicarle unas lecturas, ¿no? Para asimilar o apropiarse de un autor, ¿no? Con una síntesis sirve para guiar, pero no para hacer la apropiación. O sea, la síntesis digamos, es como si uno lee un abstract de un texto, bueno, sí, sabe de qué trata, pero no es lo mismo que leer el texto, digamos. Profe, una consulta. Sí, No entendí la centralización. En realidad, tampoco mucho la formación del Estado, pero lo que menos entendí fue la parte de descentralización. la centralización, vos tenés que entenderla a partir de por ahí no has entendido los términos. Las funciones que antes están desperdigadas por la sociedad, funciones de autoridad, funciones de provisión de ciertos recursos, ¿no? Eh, estaban, por ejemplo, en distintas unidades territoriales, ¿no? Por ejemplo, un feudo, había un señor, había una autoridad, había provisión de alimentos, se acumulaban los caballos, se forjaban las armas, y se partía la guerra en una unidad que la manejaba, digamos, un señor, digamos, que después su hijo, digamos, porque no eran hereditarios los feudos, pero terminaban siendo hereditarios, con todas esas relaciones personales, digamos, que la gente se conocía también cara a cara, ¿no? Había mucha distancia, pero eran cercanos espacialmente. Cuando se produce el proceso de centralización, el poder sale de esas unidades, el señor deja de tener ese poder que tenía sobre los lacayos, los siervos y los otros pares también que combatían con él, aunque seguía siendo más cercano, y se traslada a otro lugar, a la corte, que después va a ser la capital de un estado, ¿no? Donde van a estar los edificios gubernamentales, pero eso cuando ya avanza el proceso de centralización, ¿no? La idea de capital de un estado, es la consumación de un proceso de centralización. Antes,
la figura central que unificaba simbólicamente a un reino era el rey, el cuerpo del rey. Entonces el rey se trasladaba, digamos, se trasladaba por distintos lugares, no vivía siempre en el mismo lugar. No estaba el concepto de capital. Después París va a ser la capital, porque terminó siendo la residencia de la corte también, ¿no? Estaba ahí cerca. Entonces la centralización es una monopolización de funciones, como diciendo, bueno, vos no podés pelearte más. Va a pelear el ejército del rey. Pero para tener un ejército hay que tener recursos. Bueno, entonces va a recaudar, el que va a recaudar es el rey. No vas a recaudar más, vos no vas a obtener más recursos así directamente para mantenerte vos en esa unidad que es el feudo. Entonces se quiebra el feudo y se empieza a centralizar. Entonces empieza a haber una legislación común, empieza a haber más libertad para circular en ese espacio y se empiezan a diferenciar los estados. Eso es la centralización. O sea, monopolio de la guerra, es decir, no cualquiera pelea contra cualquiera, empieza a pelear un ejército. Y después, bueno, la recaudación de impuestos, que se empieza a unificar y empieza a ir hacia un solo lugar. Antes todos sacaban, pero le sacaban al que tenía abajo en su heredad, en su feudo. Cuando empieza la economía monetaria, empieza a recaudar la monarquía, ¿no? Entonces, esa es la centralización. Vos decís, ¿qué relación tiene con el cambio en la conducta? Con eso que hablamos de la... Bueno, escribe un libro para explicar esa relación. Y lo que está diciendo es que esa centralización obliga a morigerar la violencia y las emociones, porque hay otro que te está constriñendo, te constriñe, digamos, ¿no? Te constriñe porque está más cerca también, ¿no? Físicamente más cerca, y llega a la autoridad. Y hay más recursos para hacerlo. Entonces, frente al otro, que está más cerca, te empezás a modificar, te empezás a diferenciar, decir, no, bueno, yo no quiero actuar como un patán, digamos, bueno, me empiezo a comportar de esta forma. Y eso te hace modificar la conducta. Entonces ya empezás, y llega un punto que lo aprendes y lo haces por imitación y lo van haciendo los distintos sectores sociales. Pero si no hubiese obrado esa conformación de la corte, si no hubieran quebrado esas formas de hacer la guerra que tenían los señores feudales, no se hubiera producido ese cambio. Eso es lo que explica el libro. Entonces, por eso es importante la centralización. No está hablando de bueyes perdidos, cuando dicen, ¿cómo que pasa del control de las necesidades y de los impulsos y de la vergüenza a la realeza absoluta, a la monarquía absoluta? ¿Está hablando de cualquier cosa? No. Son procesos que están entrelazados. Y esa es la originalidad que tiene este autor. No sé si quedó claro. Sí, muchas gracias, profe.